el momento que silenció a América. ¿Qué ocurre cuando alguien piensa que puede humillar a un líder mundial en televisión en vivo, pero en su lugar crea el momento más poderoso de la historia de la transmisión? Estás a punto de presenciar algo que te hará cuestionar todo lo que pensabas saber sobre dignidad, coraje y lo que realmente significa mantenerse firme cuando el mundo te observa. Es una noche de martes en Manhattan. Las cámaras están grabando. Millones de estadounidenses están sintonizados a su programa de conversación política favorito, esperando los habituales debates acalorados y las frases impactantes. Pero lo que obtuvieron en su lugar fue algo que nadie vio venir en un momento tan auténtico, tan genuino, que detuvo al país entero en su camino. En la silla de los invitados se encontraba el capitán Ibrahim Traoré. El joven líder de Burkina Faso no estaba allí para generar drama ni hacer titulares. Fue invitado para hablar sobre la independencia africana y el papel de Estados Unidos en África Occidental. Algo sencillo, ¿verdad? Frente a él estaba Caroline Leavitt, una ex portavoz política de lengua afilada, conocida por sus comentarios mordaces y rápidas respuestas. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Estos dos no iban a chocar. Los productores habían planeado una discusión civilizada sobre política exterior, pero a veces la televisión en vivo tiene otros planes. A unos 20 minutos del segmento, el capitán Traoré estaba explicando tranquilamente la perspectiva de su país sobre la implicación occidental en los asuntos africanos. Su voz era medida, sus puntos bien articulados, nada controvertido, nada inflamatorio, solo hechos presentados con una calma segura. Fue entonces cuando Caroline hizo el movimiento que la perseguiría para siempre. Se inclinó hacia adelante, apuntó su dedo directamente hacia él, y con toda la arrogancia que pudo reunir, soltó dos palabras que resonaron alrededor del mundo. Siéntate. Niño. En el estudio quedó en absoluto silencio. Quiero decir, se podía escuchar caer una aguja. La mandíbula del presentador literalmente se cayó. Los espectadores en casa se quedaron boquiabiertos. Las redes sociales comenzaron a explotar instantáneamente. Pero aquí está lo que nadie esperaban. El capitán Traoré no reaccionó de la manera en que todos pensaban que lo haría. No gritó, no salió furioso, ni siquiera levantó la voz. En cambio, hizo algo mucho más poderoso. Simplemente la miró con la calma que proviene de un hombre que ha vivido verdaderas luchas, pérdidas reales y verdadero liderazgo. Entonces se levantó, pero no con ira ni con rabia, sino con la fuerza tranquila de alguien que lleva sobre sus hombros el peso de una nación. Lo que ocurrió a continuación te pondrá la piel de gallina. Caminó hasta el borde del escenario, miró a la audiencia atónita y comenzó a hablar con una voz tan suave que todos tuvieron que inclinarse para escuchar. Vengo de un lugar, dijo, donde los niños son obligados a convertirse en hombres antes de aprender a soñar. El camarógrafo hizo un zoom. Ninguna persona en esa audiencia se movió. Estaban congelados, colgados de cada palabra. Puedes llamarme niño en tu escenario, continuó, ahora mirando directamente a Caroline, cuyo gesto arrogante comenzaba a desvanecerse. Pero de donde yo vengo, los niños llevan naciones sobre sus espaldas. Luchan para que otros no pasen hambre. Nadie más lo hará. Fue entonces cuando pudiste verlo suceder. El rostro de Caroline comenzó a cambiar. La confianza se desvaneció. Ya no estaba tratando con algún político a quien pudiera intimidar hasta someterlo. Estaba cara a cara con alguien que había vivido cosas que ella ni siquiera podía imaginar. Pero el capitán Traoré no había terminado, ni mucho menos. Las luces del estudio parecían atenuarse mientras la atmósfera se volvía más densa. Su voz se volvía aún más suave, más personal. Enterré a mi padre bajo el cielo abierto, dijo. No había cámaras, no había discursos, solo tierra, silencio y el sonido del dolor de mi madre. Una anciana negra en la primera fila tenía lágrimas corriendo por su rostro. Esto ya no era política, esto era la verdad cruda y sin filtros, entregada a millones de estadounidenses que de repente se encontraron confrontando algo para lo que no estaban preparados. Lo mataron durante un golpe financiado por poderes externos, continuó, echando una mirada fugaz hacia Caroline, cuyos ojos ahora se movían nerviosamente por la habitación. Así que cuando dices, siéntate niño, ¿te refieres al niño que vio quemarse su aldea? ¿Te refieres al niño que estudió a la luz de una vela porque la electricidad nunca volvió después de que el colonialismo se fue? Ahora es cuando se pone realmente poderoso. Uno de los otros panelistas, un veterano estadounidense condecorado, colocó silenciosamente su mano sobre el corazón. Se podía ver el reconocimiento en sus ojos. Él entendía, sabía lo que significaba servir, sacrificar, cargar con el peso de la responsabilidad. La voz del capitán Traoré se mantenía firme, pero sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. No tienes que gustarme, dijo, mirando directamente a la cámara.
ahora hablándole a cada persona que lo veía desde casa. Pero no me borrarás. Un solo aplauso resonó en la parte de atrás del estudio, luego otro, y luego toda la sala estalló en aplausos. La gente no solo aplaudía, se estaban poniendo de pie no por lástima, sino por respeto, por el reconocimiento de algo genuino, en un mundo lleno de momentos falsos. Y Caroline, por primera vez desde que la cámara comenzó a grabar, parecía pequeña, pero espera, se pone aún más increíble. Cuando el aplauso fue muriendo, el capitán Treer miró brevemente hacia abajo, como eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Cuando levantó la vista nuevamente, sus ojos estaban llenos de algo aún más poderoso que la ira, o el dolor, estaban llenos de amor. Pese a un soldado, dijo, pero fui criado por una mujer que trabajaba con sus manos desnudas. Hizo una pausa, dejando que eso calara hondo. Mi madre vendía leña, caminaba kilómetros con sandalias desgastadas para que pudiera ir a la escuela. Escondía su hambre para que yo no sintiera la mía. La cámara se cortó a Caroline. Su sonrisa de suficiencia había desaparecido por completo. Ella nunca dijo, siéntate. Continuó. Ella dijo, levántate, Ann, incluso cuando duele. Una joven en la primera fila susurró a su padre lo suficientemente alto para que los micrófonos la captaran. Ann suena como tú, papá. Fue entonces cuando los hombres adultos en ese estudio empezaron a llorar. Así que cuando alguien como tú me llama niño, dijo el capitán Treer, su voz aún firme, pero su emoción clara, no me estás insultando a mí. Estás insultando a cada madre que alguna vez cargó una nación sobre su espalda. El silencio que siguió fue sagrado. Incluso el presentador parecía con la garganta cerrada. Lo que Caroline había querido como un insulto había abierto algo hermoso y poderoso. Y América estaba viendo cómo se desarrollaba en tiempo real. Luego sucedió algo inesperado. El panelista veterano del ejército de Hay-An-Woo, el coronel Jacob Whitmore, se levantó. Este hombre estaba condecorado, respetado, con cabello blanco y décadas de servicio a sus espaldas. Su voz temblaba mientras hablaba. Tiene razón, dijo el coronel, y todos se volvieron a mirarlo. Serví en Liberia. He visto lo que enfrentan chicos como él. Su mano temblaba ligeramente mientras señalaba hacia Caroline. Llamarlo niño no es un debate. Es una humillación. Lo que acabas de decir deshonra a cada hombre y mujer valiente con los que serví en África. La sala estaba completamente en silencio mientras el coronel Whitmore caminaba hacia el capitán Treer y le extendía la mano. Capitán, gracias, no solo por defender a su gente, sino por recordarnos cómo se ve un verdadero liderazgo. Los dos hombres se dieron la mano mientras la audiencia aplaudía nuevamente, esta vez con lágrimas en los ojos y respeto en sus corazones. Incluso personas que nunca habían oído hablar de Burkina Faso sintieron algo profundo y real ocurriendo. Pero Caroline no había terminado de hacer el ridículo. Su rostro se sonrojó mientras sentía que el control se le escapaba de las manos como arena entre los dedos. Esto no era lo que se suponía que sucediera. Pensó que humillarlo le traería aplausos, tal vez incluso la convertiría en heroína ante su base. En cambio, estaba saliendo terriblemente mal. Por favor, soltó, su voz afilada y desesperada. ¿De verdad estamos pretendiendo que ahora es un santo? La sala realmente se estremeció. La gente se quedó boquiabierta, pero el capitán Treer permaneció tranquilo. Se giró hacia ella y dijo simplemente, no se trata de santidad, se trata de humanidad. Caroline estaba cayendo en espiral ahora, mirando al presentador en busca de ayuda, pero él solo la miraba con asombro. ¿Qué sigue?, gritó. ¿Nos disculpamos por ser estadounidenses? Fue entonces cuando una joven negra en el público se elevó. Su voz se quebraba de emoción mientras decía, no, tú te disculpas por ser cruel. No fue solo una respuesta, fue una herida que se abrió en vivo, y todos lo sentimos. Caroline sabía que estaba perdiendo. Había subestimado por completo a este hombre, y ahora su arrogancia se estaba desmoronando frente a millones de espectadores. Cuando el capitán Treer se volvió a sentar, la cámara hizo un zoom en su rostro. No estaba enojado, era algo mucho más peligroso para personas como Caroline. Estaba tranquilo, centrado y completamente imperturbable. La joven estudiante que acababa de hablar se sentó en silencio. Sus ojos aún fijos en Carolina. Se podía sentir el cambio en la sala. La gente ya no solo estaba viendo un debate político, estaban siendo testigos de un momento de verdad que se hablaría durante años. Caroline intentó recuperarse con una risa forzada. Vamos, esto es América, tenemos derecho a discrepar. Pero nadie se rió con ella. La cámara mostró a la audiencia, con lágrimas en los ojos, manos apretadas sobre el pecho, caras secadas con las mangas. El capitán Treer se inclinó ligeramente hacia adelante. La discrepancia es saludable, dijo suavemente, pero el irrespeto mata la conversación, y si matas la conversación, matas el entendimiento. El aplauso que siguió fue diferente esta vez, más lento, más profundo,
como un himno fúnebre por algo que había muerto en esa sala. Caroline se quedó congelada, viendo cómo su insulto se enterraba bajo algo que nunca esperó en la verdad humana. Luego, el capitán Treer hizo algo que rompió el corazón de todos. Sacó suavemente una carta, doblada y arrugada de su bolsillo. El papel estaba rasgado en los bordes, claramente manipulado muchas veces con mucho cuidado. Esto lo escribió mi hermano menor, dijo en voz baja, 2 días antes de que lo mataran durante una protesta. Estaba protestando por comida mes. El estudio quedó completamente en silencio. Incluso los aplausos se detuvieron. La gente contenía la respiración. Desplegó cuidadosamente la carta, sus manos firmes a pesar del peso de lo que estaba a punto de compartir. El presentador se inclinó hacia adelante, visiblemente emocional, como si temiera respirar demasiado fuerte. La carta decía al hermano Mayo: eres, si muero, prométeme que no olvidarán por qué. El capitán Treer levantó la carta a la luz. Algunas personas en la audiencia soltaron un suspiro audible, otras lloraron abiertamente. Así que no, dijo, su voz firme pero pesada con el peso de la pérdida. No me voy a sentar porque llevo la memoria de aquellos que fueron obligados a arrodillarse. Caroline parpadeó rápidamente, sus manos temblaban bajo la mesa. Por primera vez en su vida no tenía absolutamente nada que decir. Fuera del estudio, en las redes sociales, el clip ya se estaba haciendo viral. Personas de todo el país lo compartían con solo una palabra: mira. Pero la noche aún no había terminado. Mientras el capitán Treer doblaba suavemente la carta y la guardaba en su bolsillo, un extraño silencio se apoderó de la sala. Incluso el equipo del estudio había dejado de moverse. No había susurros, no se oían papeles moviéndose, ni tecleos en los teléfonos, solo respiraciones contenidas. Por toda una nación, finalmente, el presentador encontró su voz. Capitán Treer, ¿hay algo que quiera decirle al pueblo estadounidense que lo está viendo ahora mismo? Él miró directamente a la cámara con esos ojos tranquilos y poderosos. Si ahí no necesitas saber dónde está Burkina Faso para entender la dignidad. Solo tienes que saber lo que se siente ser invisible, dijo. Se inclinó más cerca de la cámara. Nunca he pedido lástima, pido ojos que vean. La mandíbula de Caroline se apretó. Su plan se había desplomado por completo. Ya no era el centro del espectáculo. El capitán Treer estaba dominando, no porque lo forzara, sino porque su verdad era más fuerte que cualquier voz que ella pudiera tener. Entonces, algo impactante sucedió, algo que nadie vio venir. Uno de los operadores de cámara dejó su equipo, subió al escenario, caminó hacia el capitán Treer, le estrechó la mano y susurró lo suficientemente fuerte como para que los micrófonos lo captaran. Gracias por recordarme cómo se ve el honor. Y eso fue solo el comienzo de lo que se convertiría en un momento nacional de reflexión. La sala seguía congelada cuando una mujer negra de mediana edad en la tercera fila se levantó lentamente. No pidió permiso para hablar. No vine aquí para hablar, dijo suavemente, pero necesito decir esto. Todos se voltearon a mirarla, incluidas las cámaras. Mi hijo sirvió en Afganistán. Regresó en una caja. Su voz se quebró con un dolor que había llevado durante años. A él también lo llamaron niño, incluso en uniforme. Miró al capitán Treer con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando hablaste, sentí que mi hijo se levantaba de nuevo. Los suspiros que resonaron en la sala fueron audibles, incluso a través de los altavoces de la televisión. La cámara hizo un zoom sobre el capitán Treer, quien asintió suavemente, sin palabras. Solo dolor compartido y comprensión. Caroline parecía querer interrumpir, pero incluso ella lo sintió. Ya no era su momento. Esto pertenecía a algo mucho más grande que la política o las audiencias televisivas. Luego la mujer agregó algo que rompió la sala por completo. América necesita a hombres como tú, no bocazas que hablan sobre el dolor. La multitud estalló en una ovación de pie que pareció durar para siempre. Ya no se trataba solo de un debate, estaba convirtiéndose en algo más grande, un despertar sobre cómo nos tratamos unos a otros, cómo escuchamos, cómo vemos la dignidad en cada ser humano. Caroline había escuchado suficiente. Esto es un montaje, siseó en su micrófono. Esto no es periodismo, es teatro emocional. El presentador se giró lentamente hacia ella y luego se quitó el audífono. Caroline, las cámaras están grabando. Tú creaste este momento. Solo que no esperabas que te hablara de vuelta. Arrojó sus tarjetas sobre la mesa, se levantó y declaró: no necesito este circo. Luego, ella salió furiosa del set, sus tacones resonando como disparos a través del suelo. La audiencia no abucheó. Tampoco aplaudió, simplemente la miraron irse en silencio. Fue entonces cuando alguien desde el público susurró lo que millones de personas estaban pensando: no podía manejar la verdad. La cámara volvió al capitán Treer, aún sentado, aún tranquilo. No vine aquí para avergonzarla, dijo en voz baja. Vine aquí
para decir la verdad. El presentador tragó saliva con fuerza y dijo, bueno, la verdad está sentada en tu asiento, y el mundo siguió mirando. Durante la pausa comercial los productores se movían rápidamente. Los teléfonos sonaban sin parar, los correos electrónicos llegaban a raudales de las agencias de noticias de todo el mundo. Luego llegó un mensaje del equipo de prensa de la Casa Blanca con solo 3 palabras: vimos todo. Nadie sabía exactamente qué significaba, pero todos sabían que importaba. Cuando la transmisión continuó, el presentador se inclinó una vez más. Capitán Treer, ¿cree que América realmente puede escuchar a personas como usted? El capitán Treer miró a la cámara con una fuerza tranquila. Sí, pero primero América tiene que escuchar cuando es incómodo. Luego contó una historia que nadie esperaba. El año pasado visité un hospital infantil en Chicago. Una niña, Ali, de solo 8 años, había dibujado una bandera con los colores de Burkina Faso junto a la bandera de Eyanuwan. Ella dijo, ustedes dos están luchando por nosotros. A la cámara mostró más lágrimas en la audiencia. Y esa niña, susurró, entendió más sobre unidad que la mayoría de los líderes adultos. Y fue entonces cuando los espectadores de todo el país se dieron cuenta de que esto ya no se trataba de política. Se trataba de corazón, de ver a los demás como seres humanos dignos de respeto y dignidad. Al final de esa noche, el video se había hecho viral de maneras que nadie había anticipado. La gente hacía pausas durante la cena, detenía conversaciones, se reunían alrededor de teléfonos y televisores en cocinas, dormitorios, autobuses y peluquerías en toda América. Los hashtags #SitDownBoy se convirtieron en un movimiento en tendencia, pero no a favor de Caroline. Se convirtió en un momento de reflexión nacional. Los clips fueron compartidos con subtítulos como "A mi papá me llamó llorando", DOQ. Esto le recordó a 1963, y hoy se lo mostré a mis estudiantes. La mitad de la clase no pudo dejar de llorar. Un adolescente de Atlanta tuiteó, no sabía quién era el capitán Treer hace una hora, ahora quiero ser como él. Lo que se pretendía ser una humillación se convirtió en un despertar nacional antes de que el capitán Treer pudiera responder a la última pregunta del presentador. Un hombre blanco de edad avanzada vestido con uniforme militar se levantó de la audiencia. Tenía un bastón en una mano y medallas en su pecho. Antes de responder, dijo, con la voz temblando de emoción, ¿puedo hablar? La cámara hizo un zoom mientras continuaba en Serbia, en Vietnam. Perdí amigos. Regresé enojado. Vi cómo este país se desgarraba más de una vez. Señaló al capitán Treer. Pero nunca en todos mis años vi a un hombre hablar con tanta gracia, después de ser irrespetado de esa manera. Se giró hacia la cámara. América no solo le debe una disculpa, América le debe respeto. No hubo aplausos esta vez, solo lágrimas. Incluso el presentador bajó la cabeza en un momento de reflexión. El capitán Treer se levantó lentamente y estrechó la mano del veterano. 2 soldados de diferentes continentes compartiendo una dolorosa verdad. Esa imagen también se haría viral, porque a veces la revolución más poderosa comienza simplemente escuchándose los unos a los otros. Justo cuando la transmisión estaba a punto de terminar, el presentador recibió una nota que hizo que sus ojos se abrieran de par en par. Capitán Treer, tenemos un invitado sorpresa en video. La pantalla detrás de ellos se iluminó, y allí estaba ella, la misma niña de la que el capitán Treer había hablado anteriormente, del hospital de Chicago. Hola, capitán, dijo, agitando una pequeña bandera de papel roja, blanca y verde en su diminuta mano. Me recordaste. Toda la sala se derritió, los adultos lloraban abiertamente. Dijiste que fui valiente, Quentiñuela. Su sonrisa resplandeciente, pero esta noche tú fuiste el más valiente. La audiencia estalló. La gente lloraba sin pudor. Incluso el presentador se secó la cara con un pañuelo y susurró fuera de micrófono. Mi hija tiene la misma edad. Los labios del capitán Treer temblaron. Sus ojos brillaban mientras ponía una mano sobre su corazón. Tú me das fuerza, le dijo a la pequeña. Tú eres el futuro por el que lucho. Ella asintió con orgullo y luego dijo algo que nadie esperaba. La próxima vez que alguien diga, siéntate, niño, les diré que se levanten como el capitán Treer. La transmisión terminó y la audiencia no solo se puso de pie, se levantó, porque esto ya no era solo televisión. Esto era historia que se estaba haciendo en tiempo real. Horas después, el capitán Treer se sentó en silencio en su habitación de hotel en Washington. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de líderes mundiales, celebridades, veteranos, madres y niños. Pero fue una carta escrita a mano, deslizándose bajo su puerta, lo que lo hizo detener la respiración por un momento. Era de parte del Museo Nacional de los Derechos Civiles en Memphis. Decían, estimado capitán Treer, esta noche no solo habló por usted mismo, habló por cada alma a la que alguna vez se le dijo, siéntate, niño. Estamos preparando una exposición permanente titulada Dignidad bajo fuego,
Han, sería un honor presentar sus palabras, su historia y el momento que cambió al mundo. Dejó la carta sobre la mesa y susurró en silencio: no por mí, por todos ellos. Fuera de su ventana se estaban reuniendo multitudes, no en protesta, sino para dar las gracias. En una semana después, algo que nadie esperaba ocurrió. Carolyn Levitt regresó al mismo estudio donde todo había comenzado, sin cámara, sin maquillaje, sin audiencia, solo ella y un trozo de papel doblado en la mano. Le pidió al productor que se lo entregara al capitán Treer. Él lo abrió durante una conferencia de prensa al día siguiente. Decía Ann: dije, siéntate, niño, y tú te pusiste más erguido que cualquier hombre que haya visto. Ann estaba equivocada. No espero perdón, pero espero que tu gente y mi hija crezcan en un mundo donde aprendan de tu fuerza, no de mi ignorancia. La sala quedó en silencio mientras el capitán Treer miraba la nota. No sanamos con el silencio, dijo. Sanamos con valentía. Y ella acaba de mostrar algo de eso. Desde ese día en adelante, incluso sus críticos más duros comenzaron a llamarlo por un nuevo nombre. En el hombre que hizo que América escuchara en el programa, volvió a su programación habitual. El mundo pasó a otras noticias. Pero en ese estudio, una cosa nunca cambió. Ahora hay una sola silla vacía colocada en el centro del escenario, donde una vez estuvo el capitán Treer. No está etiquetada, no se explica, pero todos los que la ven saben lo que significa. Significa dignidad, significa valentía, significa que un hombre de Burkina Faso caminó hacia una tormenta y salió como un símbolo de lo que es posible cuando elegimos la gracia sobre la ira, la verdad sobre el teatro y la humanidad sobre el odio. Más tarde ese año el capitán Treer habló en las Naciones Unidas, pero no fue su discurso lo que rompió Internet, sino el momento en que levantó una pequeña bandera estadounidense hecha a mano por esa niña de 8 años, que alguna vez le sonrió a través de una pantalla de hospital. Esta bandera me la dio una niña que creyó que yo representaba algo bueno, dijo. Eso significa más que cualquier medalla. Luego miró a la cámara por última vez y dijo algo que resumió todo en América. No solo aplaudan, cambien. Así que esto es lo que quiero saber. ¿Qué parte de esta historia te tocó más? ¿Fue cuando habló de su madre vendiendo leña? ¿La carta de su hermano? ¿Esa niña con su bandera hecha a mano? Deja un comentario ahora mismo y cuéntame cuál momento te puso los pelos de punta. Y si esta historia te conmovió, si sentiste ese nudo en la garganta, si crees que la dignidad, la gracia y la verdad aún importan en este mundo, entonces presiona ese botón de suscripción, porque aquí no solo contamos historias que cambian la forma en que ves el mundo. Gracias por ver y recuerda, nunca te sientes cuando es el momento de levantarte. Por lo que es justo.